Bien, entonces hoy vamos a un tema que atañe a todos los sistemas de gestión ambiental. Bien, es un base del sistema que es transversal a toda la organización. Algunos le llaman males necesarios, ¿vale? A mí no me gusta denominarlo así porque en definitiva, cuando nosotros hablamos de los procesos de apoyo, estamos hablando de los procesos que nos van a permitir ejecutar con eficacia lo que son los controles operacionales. Bien, hoy vamos a hablar de la gestión de los recursos, vamos a hablar de cómo participan las personas en el sistema de gestión, cómo se comunican a esas personas interna y externamente, y también en qué se basan para poder tomar decisiones, en este caso utilizando información documentada. Cabe destacar que una de las herramientas más potentes que tiene la solución de Kantan precisamente es la gestión documental. Así que muy atentos el día de hoy con lo que vamos a presentar porque vamos a trabajar con uno de los componentes de los sistemas de gestión que lleva mucho trabajo y con Kantan lo hacemos muy, muy fácil. Voy a quitar mi cámara para que nos concentremos en la presentación del día de hoy. Se llama Caso Práctico, transformación digital de los procesos de apoyo según la norma ISO 14001-2015. Lo primero que vamos a hacer, un momento, lo primero que vamos a hacer es pues dar un repaso por el punto 7 de la norma, que está compuesto por recursos, competencia, toma de conciencia, comunicación e información documentada. Bien, luego vamos a hacer una lectura del caso práctico, que muchos de ustedes ya lo conocen, pero le hacemos una lectura porque muchos de los asistentes del día de hoy no, a lo mejor no lo han escuchado antes. Vamos a continuar con el caso de Sony, de la certificación ISO 14001 que tiene Sony en diferentes plantas. Bien, por supuesto hoy le haremos un enfoque, como todos los jueves, a lo que ha sido la teoría. Así que vamos a ello. Lo primero es los recursos. La organización, según la norma, debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para el establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora continua del sistema de gestión ambiental. ¿A qué nos referimos cuando se habla de recursos? Estamos hablando de que exista un presupuesto, una forma de darle respuesta a a los diferentes compromisos que se derivan de la política de gestión ambiental. Pero no solamente ello, cuando nosotros estamos hablando de recursos, estamos hablando de diferentes categorías de recursos. Estos son, por ejemplo, las personas o el talento humano. Estamos hablando de los recursos financieros, el dinero. Estamos hablando de los recursos tecnológicos, máquinas, herramientas e infraestructura. Y estamos hablando de materiales. ¿Bien? Todos esos recursos se deben determinar, es decir, identificar y analizar y proporcionar. La proporción obedece a un plan de trabajo. Este plan lo podemos hacer, por ejemplo, con CAPEX y OPEX, como lo hacen en la gestión financiera de otros componentes de la organización. Muchas veces me dicen que esto está en un proceso mayor y no es posible precisar exactamente cuánto se destina para la gestión ambiental. Bueno, es muy importante que se trate de hacer una granulometría sobre la asignación de esos recursos, porque finalmente hay que buscar la forma de relacionar los esfuerzos que se están haciendo para lo que es la identificación de aspectos y evaluación de impacto, establecimiento de controles, para que pues la organización vea un retorno a esa inversión. Al final, esos recursos se están invirtiendo. Hablemos entonces ya de uno de los recursos que corresponden a 7.1 y que están mejor desarrollados en 7.2, que es la competencia. El ser humano con el que cuenta la organización debe ser competente. ¿Sí? Competente, cuando hablamos de competencia, es la habilidad que tienen las personas para poder aplicar su conocimiento en gestión ambiental. Mucho cuidado con esto porque en muchas ocasiones nos dicen, ah, sí, él es competente, él sabe manejar
la soldadora, sabe manejar, no sé, el torno, sabe manejar el vehículo, todos los equipos con los que trabaja, que ciertamente eso es parte de su competencia. Pero cuando nosotros hablamos del sistema de gestión ambiental, estamos hablando de cómo son competentes respecto a los aspectos ambientales, ¿sí? Por ejemplo, si estamos hablando de un soldador, evidentemente esta persona debe tener conocimientos y habilidades específicas para poder hacer la soldadura, pero también debe reconocer, por ejemplo, cuáles son los aspectos ambientales relacionados con la soldadura, como consumo de energía, cómo son las emisiones de los diferentes gases que se utilizan para poder crear el efecto o el fenómeno que finalmente genera la soldadura, la fusión de los metales. También debe conocer, por ejemplo, lo que son los desperdicios, la disposición de esos desperdicios, cómo va a estar ubicado dentro de las instalaciones. ¿Bien? Es decir, ese conocimiento aplicado no solamente está en torno a al mismo proceso, sino a los aspectos ambientales relacionados con esos aspectos, con ese proceso, quiero decir. Entonces, en este caso, la organización debe determinar las competencias necesarias de las personas que realizan trabajo bajo su control, que afecta el desempeño ambiental y su capacidad de cumplir requisitos legales y otros requisitos. Es muy importante considerar el componente de los requisitos legales. Normalmente, las legislaciones del mundo occidental libre cuentan con legislación específica para la disposición de los residuos, por ejemplo. Esa disposición de los residuos usualmente tiene una clasificación previa para poder clasificarlo entre residuos domésticos, residuos industriales, residuos peligrosos, residuos no peligrosos. Bien, entonces esa legislación la deben conocer. Evidentemente no se van a convertir en unos expertos en la legislación porque para eso hay abogados especialistas en gestión ambiental, pero sí lo que les atañe. Por ejemplo, en el caso de que estemos en el marco del uso del agua, pues muchos países ya está haciendo legislación y reglamentación específica con el uso y consumo del agua. Entonces, los operadores de, no sé, por ejemplo, los procesos agrícolas, los procesos donde se consuma mucha agua, como pueden ser en publicidad, pues tienen que reconocer que ese consumo de agua tiene que obedecer a esos requisitos legales. Y así sucesivamente. Bien, asegurarse de que estas personas sean competentes con base a su educación, formación y experiencia apropiada. Estos tres factores que están aquí, educación, formación y experiencia, forman parte del perfil del individuo. Hay un, hay un perfil deseable y un perfil existente. El perfil existente es el que tiene cada uno de los individuos que forman parte de la organización. El deseable es al que queremos llegar, el que está dentro del modelo y que nosotros vamos a tomar un conjunto de acciones para poder acercar de esa situación deseable perdón, de esa situación real a esa situación deseable. Determinar las necesidades de formación asociadas con sus aspectos ambientales y su sistema de gestión ambiental. Bien, aquí hay un punto muy importante. La norma le dice formación. En Latinoamérica se ha popularizado la palabra capacitación. Aquí podemos debatir si es formación o capacitación. La verdad que la expresión capacitación va de salida, ya no se está utilizando casi. No obstante, por uso y costumbre, pues vamos a decir que es capacitación, ¿vale? La capacitación asociada con sus aspectos ambientales y su sistema de gestión ambiental. Sus aspectos ambientales, los aspectos ambientales con los que está relacionada directamente cada individuo. Esto va a variar por cada uno de los procesos del negocio, por supuesto. No son los mismos aspectos ambientales los que tiene, por ejemplo, un área como administración que los que pueden tener un área como el almacén, ¿ven? O la bodega.
Esos dos ámbitos tienen aspectos ambientales distintos, por lo tanto las personas deben conocer cuáles son sus aspectos, cuáles son esos aspectos ambientales, la caracterización de esos aspectos ambientales, aspectos tan relevantes como los balances de masa y energía que tienen los procesos en los cuales trabajan. Evidentemente, esto no va a ser de la noche a la mañana. Para eso se debe contar con un plan. Es importante planificar esas capacitaciones. En un principio, la primera parte de la planificación, de esa planificación, necesariamente debería contar con la política de gestión ambiental. La gente se debe enterar de que la organización tiene una política de gestión ambiental, los componentes de esa política y qué significa el que se suscriba a esa política, porque esa política la suscribe normalmente la alta dirección, pero tiene lineamientos para cada componente de la organización. Entre ellas, por supuesto, conocer sus aspectos ambientales. Y en cuanto al sistema de gestión ambiental, pues conocer los factores claves de éxito del sistema de gestión ambiental. ¿Cuáles son esos? Aspectos e impactos ambientales, tareas rutinarias, tareas no rutinarias y tareas de emergencia, los planes de emergencia, las comunicaciones internas, las comunicaciones externas, los requisitos legales a los cuales está sujeto cada organización. Hay que considerar que hay requisitos legales que afectan a las organizaciones dependiendo del rubro en el que trabaje. Por ejemplo, no son los mismos requisitos los que podemos tener en el sector agrícola que el que podemos tener en el sector salud. Hay requisitos legales en manejo de residuos biológicos, por ejemplo, que son propios del sector salud que no están en otro sector. Entonces, eso es parte del sistema de gestión ambiental. Si hay evaluaciones de cumplimiento legal, por ejemplo, detalles también muy importantes que son las auditorías. A veces me sorprendo cuando vamos a una auditoría y la gente no sabe que es una auditoría. La gente con la que uno habla, digo yo, el auditado. Si el auditado no sabe que es una auditoría, ¿cómo puede enfrentar un proceso como este? Y fíjense que esto no requiere de acciones de capacitación de mucha envergadura, ni necesitamos expertos para ello. Con vídeos de 5 minutos, con algunas pastillas de concienciación, que ya vamos a ver en la parte de concienciación cómo esto se complementa, pues eso le va sirviendo a hacer las competencias. Muy importante que se hagan encuestas, cuestionarios, lo más simple posible y automatizado, de manera de poder conocer, por ejemplo, si la gente entiende qué es la política de gestión ambiental, entiende que es un aspecto ambiental, porque si no entendemos esos fundamentos, pues lamentablemente no vamos a tener un control operacional eficaz. Hay que recordar que los controles operacionales los ejecutan los dueños de los procesos con su equipo de trabajo. También dice que cuando sea aplicable, tomar acciones para adquirir la competencia necesaria, evaluar la eficacia de las acciones tomadas. En este caso, esa toma de acciones tienen que ver con acciones como la capacitación, pero también existen otro tipo de acciones. Por ejemplo, actividades en las cuales actividades extracurriculares en las cuales puedan compartir sobre, por ejemplo, la razón por la cual se está celebrando el Día Internacional del Agua. Bien, ayer, el 22 de marzo, se estuvo celebrando el Día Internacional del Agua. Pues bien, ¿qué significa eso? ¿Por qué se celebra el Día del Agua? ¿Y cómo nosotros podemos contribuir? ¿Cómo podemos dar nuestro granito de arena para vivir en un mundo mejor? Como lo dice la misma campaña del agua y la leyenda del colibrí. Bien, esa clase de acciones son muy importantes porque no van a llegar a ser un salto cuántico en la organización, pero sí que vamos a tener la posibilidad de que las personas puedan, desde sus conocimientos, desde sus habilidades y sobre todo desde sus acciones, puedan contribuir con la eficacia de los controles operacionales. En la nota dice que las acciones aplicables, estas acciones que estamos mencionando aquí, pueden incluir, por ejemplo, formación o capacitación, la tutoría. También esta tutoría la puede dar, por ejemplo, el experto o el coordinador de ambiente o el gerente de gestión ambiental, como se llame, esa función ya vimos en el evento antepasado, hace dos eventos, vimos
lo importante que es establecer los roles y responsabilidades dentro del sistema de gestión ambiental. Bien, la reasignación de personas empleadas actualmente, esto es que las personas puedan ir reconociendo, por ejemplo, qué pasa después que ellos ejecutan sus operaciones. ¿Sí? Por ejemplo, si estoy en un área de laminado en caliente, pues bueno, luego que desbanquen o se haga el devastado de los componentes del horno con el que ellos trabajan, qué pasa con eso posteriormente, cómo se convierte eso en un pasivo ambiental y cómo lo debemos trabajar, ¿vale? Para que no haya un impacto ambiental. Eso genera un componente que se relaciona directamente con la competencia, que es la toma de conciencia. Cuando las personas saben qué es lo que ocurre con sus actividades posteriores a la realización de estas, pues se preocupa más por la eficiencia, porque saben que los recursos con los cuales están trabajando son escasos. De dónde viene el gas, cuáles son los procesos del uso del gas. Estoy en este caso hablando del gas que se utiliza como suministro para muchas actividades, por ejemplo, de donde se utiliza intercambiadores de calor, etcétera. La contratación o subcontratación de personas competentes. Muy importante que esto se alinee con la selección de las personas para que cuando se haga una selección de personas, el aspecto ambiental o en todo caso la disciplina ambiental tenga un peso específico. Si, por ejemplo, yo tengo la posibilidad de contratar 2 soldadores y uno conoce de soldadura utilizando gases que sean benevolentes con el medio ambiente y otro desconoce por completo este aspecto, pues punto para el que conoce los beneficios de utilizar gases amigables con el medio ambiente. Estoy hablando de un ejemplo por utilizar esa función. Evidentemente, esto puede ser mucho más amplio hablando de funciones específicas. Dice que la organización debe conservar información documentada apropiada como evidencia de la competencia. ¿Dónde debemos guardar esto? En la llamada carpeta de los trabajadores o expediente de los trabajadores. Ojo con esto, porque este es uno de los requisitos en forma más sencillo, pero cuando vamos a la práctica son muy complejos. En el caso práctico, cuando ya veamos la demo de Cantán, vamos a ver cómo esto se hace muy fácil. Luego está el otro componente, la toma de conciencia. Hay un concepto que se llama las 3C. Bien, esas 3C están relacionadas con competencia, comunicación y conciencia. Bien, en este caso estamos hablando de la segunda C, conciencia, y en este caso la norma me dice que la organización debe asegurarse de que las personas que realicen el trabajo bajo el control de la organización tomen conciencia de la política ambiental. ¿Cómo tomo conciencia de la política ambiental? Primero que nada, conociendo de que existe esa política ambiental. ¿Vale? Esa pregunta parece muy simple, pero hay veces que mucha gente dice que no conoce la política ambiental, no sabe que existe, no sabe que está documentada, no sabe dónde ubicarla. Entonces, bueno, lo primero es que su existencia y evidentemente no vamos a quedar ahí, no nos podemos quedar ahí. Nos tenemos que dirigir a que conozcan qué significa la política ambiental, quién la suscribe, qué significan los requisitos de la norma ISO 14001 y otros requisitos que la organización suscribe. ¿Cuáles son esos otros requisitos que la organización suscribe? Por ejemplo, si existe un compromiso por parte de los clientes para poder hacer un seguimiento de la huella de carbono, requisito que está presente ya en muchos de los contratos, pues la persona debe conocer qué significa la huella de carbono. Finalmente, ellos van a contribuir con esa huella de carbono, en mayor o en menor medida, por supuesto. Los aspectos ambientales significativos y los impactos ambientales reales o potenciales relacionados y asociados con su trabajo. Bien, esos aspectos ambientales van a estar dentro de la matriz de aspectos ambientales. De hecho, no hemos trabajado a nivel de esta campaña con aspectos impactos ambientales. Esto lo estamos dejando para la siguiente semana,
porque es muy importante hablar de estos procesos de apoyo. ¿Bien? Y lo que son los impactos reales y potenciales. Los potenciales son los que nosotros estimamos, los impactos reales son los que nosotros medimos. Y si han habido emergencias ambientales, como pueden ser fugas, como pueden ser emisiones descontroladas, eh, eh, contaminación, pues también lo deben conocer. Este conocimiento no es solamente los propios, con los propios de su trabajo, es decir, a veces me dicen, no, es que en esta organización nunca ha ocurrido una fuga, por ejemplo. Pues no pasa nada, está bien y lo felicito porque eso sea así, pero sí que han habido fugas en organizaciones similares, puede ser en el sector o pueden ser en organizaciones similares a nivel mundial. Lo que tendríamos que ubicar esos casos para que la gente sepa qué controles nosotros podemos establecer y cómo reaccionar ante una emergencia ambiental. Su contribución a la eficacia del sistema de gestión ambiental, incluyendo los beneficios de la mejora del desempeño ambiental. Esta también es una pregunta que se hace a los trabajadores y en muchas ocasiones, al menos a nivel de auditoría, no se cubre. ¿Cómo contribuyes tú a los objetivos ambientales? A veces ni siquiera reconocen los objetivos ambientales, y mucho menos al desempeño ambiental. Por ejemplo, si estamos hablando de la huella de carbono, ¿cuál es la huella de carbono actual de la organización? ¿Cuál es la línea base? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es el objetivo? ¿Vale? Toda esa información es importante que la maneje los operadores, porque finalmente, como les digo, esto es un cúmulo de información que tiene desde la competencia hasta las acciones que toman que es necesario de que sean conscientes con ello. Bien, el ser consciente es que conocen las consecuencias de sus acciones. Eso es ser consciente. Las implicaciones de no satisfacer los requisitos del sistema de gestión ambiental, incluyendo el incumplimiento con los requisitos legales y otros requisitos que suscriba la organización. En este caso, cuando hablamos de los requisitos legales, pues es importante que las personas conozcan los requisitos legales que regulan su función, o al menos la función de la organización, y qué consecuencias traen. Por ejemplo, si traen multas. ¿De qué tamaño son esas multas? Eso incluso uno lo puede dimensionar en términos de las utilidades del negocio, lo pueden ver en términos de si no nos multan, cómo podemos invertir esto en nueva maquinaria, en más competencias para la organización o incluso en beneficios directos para el trabajador. Hay que tener mucho cuidado con ese tipo de expresiones porque no es que se van a convertir en mercenarios para poder ganarse bonos por gestión ambiental. Esto puede traer como consecuencia que se oculte información importante. Quizás una campaña en la cual se haga una recompensa, pues tiene que ver con actividades extracurriculares que la organización administre, que la suministre incluso, no sé, a la visita a un santuario natural de toda la organización o de parte de la organización. Y eso también pues va generando más conciencia. Esto en ocasiones, cuando estamos hablando con algunos líderes de la organización, suena happy flower, sobre todo para las áreas más técnicas, más duras. Pero la verdad es que nosotros tenemos una responsabilidad muy grande en este momento como para poder abordar todos los enfoques posibles. Bien, incluso empaparnos de cuáles son las mejores tecnologías o las tecnologías disponibles para poder ejecutar esa parte técnica con mayor eficiencia, con menor uso de recursos, alternativas para aumentar lo que son las perspectivas de ciclo de vida y allí vamos a tener un componente importante, componente técnico, en el sentido de que cuando trabajamos sobre la toma de conciencia de esas partes más técnicas de la organización, seguramente vamos a tener contribuciones de vuelta que son mucho más potentes que las simples declaraciones o las simples mediciones que hacemos dentro de las organizaciones. Esto se los digo porque finalmente quien conoce su trabajo es el operador, es la persona de línea, la persona que ejecuta sus actividades, el prestador de servicios como tal.
Bien, en cuanto a comunicación, dice que la organización debe establecer, implementar y mantener los procesos necesarios para las comunicaciones internas y externas pertinentes a los sistemas de gestión ambiental, incluyendo, en este caso, cuando hablamos de comunicaciones internas, son las comunicaciones que están relacionadas con los distintos procesos, los que tienen la dirección con los procesos clave y de apoyo, los que tienen de apoyo hacia los procesos clave, y también las comunicaciones que tenemos, por ejemplo, para declarar una emergencia ambiental, para poder declarar la eficacia de un control operacional o no eficacia del control operacional. Bien, entonces esas son las comunicaciones internas. Las comunicaciones externas son las comunicaciones que se hacen a las partes interesadas, a lo que se hacen a las comunidades, a los proveedores, a los clientes, a los reguladores. Todas esas comunicaciones van a estar reguladas por medio de una planificación y esa planificación corresponde a un proceso, el proceso de comunicación. Y ese proceso de comunicación está compuesto por diferentes componentes como son qué comunicar, a quién comunicar, cómo comunicar. Bien, esos campos que estamos viendo ahí usualmente se da respuesta por medio de una matriz de comunicación, pero esa matriz de comunicación no funciona sola, forma parte de un proceso, es decir, esa comunicación se asigna, se planifica, se tienen recursos, se establece cuál es la estrategia de comunicación dada a las comunicaciones que son rutinarias, no rutinarias y de emergencia. Por ejemplo, la comunicación con las autoridades ambientales en caso de una emergencia ambiental. ¿Bien? La comunicación con el consultor de gestión ambiental, que es el que va a orientar a la organización, dada, no sé, por ejemplo, la mejora de un control o de un nuevo aspecto ambiental. ¿Bien? Todos estos son parte de esas comunicaciones externas. En cuanto a esta comunicación, dice que cuando se establecen los procesos de comunicación, la organización debe tener en cuenta sus requisitos legales y otros requisitos. En cuanto a los requisitos legales, está relacionado directamente a las comunicaciones, entre ellas los informes que se le deben entregar a las autoridades y a otras partes interesadas. Esos informes y eventualmente se pueden estar suscribiendo, por ejemplo, para entregar a los clientes, para homologaciones, por ejemplo. Asegurarse de que la información ambiental comunicada sea coherente con la información generada dentro del sistema de gestión ambiental y que sea fiable. Este requisito es muy potente, de mucha importancia, porque eventualmente nosotros podemos estar reportando datos que no sean trazables. Nosotros tenemos que asegurarnos de la trazabilidad, la autenticidad y también lo que es la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información ambiental. Esto normalmente radica dentro de los reportes, pero también están dentro de los indicadores ambientales, los resultados de las auditorías, los resultados de las mediciones. Es decir, el manejo de la información relacionada con la comunicación debe darse un tratamiento importante. Específicamente en la ISO 14001 tiene un énfasis relevante. ¿Bien? La organización debe responder a las comunicaciones pertinentes sobre el sistema de gestión ambiental. ¿Quiénes exigen comunicaciones pertinentes sobre su sistema de gestión ambiental? Bueno, primero que nada, los reguladores. Los reguladores para ciertas organizaciones piden que se les comunique, por ejemplo, si son grandes consumidores de agua, volviendo al ejemplo, pues que se les comunique cuál es la gestión que se ha hecho para poder optimizar el uso del agua en cuanto a inversiones, controles operacionales, capacitaciones, etcétera. También pasa con los grandes consumidores de energía que le piden que hagan una gestión adecuada de los activos. La organización debe conservar información documentada como evidencia de sus comunicaciones según corresponda. Fíjense que este requisito es un requisito de avanzada que tiene la 14001 y muy pocas otras normas las tienen. El dejar evidencia de la comunicación le permite a la organización por lo menos saber que la información que se está entregando es fidedigna si realmente se ha conservado la confidencialidad, integridad, disponibilidad, autenticidad y trazabilidad de de la información
ambiental de la organización. En cuanto a la comunicación interna, dice que comunicar internamente informaciones, dice específicamente la organización debe comunicar internamente información pertinente sobre su sistema de gestión ambiental entre diversos niveles y funciones de la organización, incluidos los del cambio de sistema de gestión ambiental según corresponda. Bien, esas comunicaciones internas implican que la organización debe estar enterada de, por ejemplo, el plan de control operacional, de los aspectos de impactos ambientales, de cuál, por ejemplo, una comunicación vital es cuál es el aspecto ambiental más significativo, con impacto más significativo, en qué área se encuentra, qué acciones estamos tomando para mitigarlo, cuál fue el resultado de la última medición. Toda esa información que puede encontrarse, por ejemplo, no sé, en pantallas, correos electrónicos, informes directamente, reuniones. Bueno, existen diferentes medios para poder comunicar. Por eso las normas nos dicen cómo comunicar. Asegurarse de que los procesos de comunicación permitan que las personas que realicen trabajo bajo el control de la organización contribuyan a la mejora continua. ¿Sí? Esos procesos de comunicación nos permiten que sean bidireccionales, es decir, que las personas también actúen en consecuencia. Estoy hablando de las personas, los ejecutores de los procesos, actúen en consecuencia y, por ejemplo, si están haciendo un mantenimiento mayor, pues, y están buscando una reparación, un componente a reparar, pues, por ejemplo, que se investigue sobre los componentes que sean reutilizados, si es que esto es permitido dentro de la organización y, por supuesto, de los aspectos técnicos relacionados con ese mantenimiento. Por ejemplo, que si se va a hacer una lubricación, que el proceso de lubricación no genere un impacto ambiental mayor. Y si esto ocurre, pues ese impacto ambiental se tiene que comunicar. Se tiene que comunicar, por eso le digo, de una forma bidireccional. Es decir, desde la alta dirección hacia la organización y de la organización a la alta dirección, considerando que el coordinador del sistema de gestión ambiental lo concebimos como parte del equipo de la alta dirección y así debería ser. La organización debe comunicar externamente información pertinente al sistema de gestión ambiental, según establezcan los procesos de comunicación de la organización y según requieran los requisitos legales y otros requisitos. Muy atentos con el tema de los requisitos legales, porque aquí están las organizaciones altamente reguladas, como las que están, por ejemplo, en el sector salud, ganadería, también puede ser, bueno, eventualmente en el sector finanzas, aunque el sector finanzas con respecto al sistema de gestión ambiental, pues no tiene tantas especificaciones, pero bueno, se podría considerar. Y finalmente, como son altamente regulados, eventualmente te están pidiendo lo que son los reportes, pero también están hablando de reportes, por ejemplo, reportes GRI a nivel de las organizaciones que forman parte de corporaciones a nivel internacional, bueno, que generen esos reportes GRI para los clientes y otras partes interesadas. Dice que el sistema de gestión ambiental de la organización debe incluir la información documentada requerida en esta norma internacional. Y aquí estamos hablando de la información documentada del punto 7.5. Esta información documentada requerida por esta norma internacional tiene que ver cada vez que la norma diga procesos, cada vez que la norma diga que se debe mantener o conservar información documentada, pues esa información se debe mantener. Entre ellas, por ejemplo, hay alguna información que, como dice aquí, es información documentada que la organización determina como necesaria para la eficacia del sistema de gestión ambiental, es información adicional que no está como obligatoria dentro de la gestión ambiental, pero que se requiere, por ejemplo, para comprender el procedimiento de gestión de residuos, por ejemplo. Eh, algunos instructivos de cómo se realizan las mediciones, por ejemplo, de las efluentes de agua, de las emisiones, ¿vale? Todo eso es importante que se mantenga procedimientos o protocolos que nos permitan hacer trazabilidad y sobre todo lo que es la repetibilidad de estas clases de mediciones, aunque en muchas ocasiones nos valgamos de proveedores especializados en la materia, pues es importante que la organización conserve y mantenga información documentada relacionada.
La extensión de la información documentada para el sistema de gestión ambiental puede variar de una organización a otra debido al tamaño de la organización y su tipo de actividades, los procesos de producción y prestación de servicios. ¿Sí? En este caso, cuando estamos hablando de procesos más complejos, evidentemente vamos a necesitar más información documentada. Si tenemos organizaciones, por ejemplo, que tienen presencia en países, en diferentes países que tienen diferentes idiomas, pues por supuesto vamos a necesitar que estén en los diferentes idiomas en los cuales opera la organización. La necesidad de demostrar cumplimiento de sus requisitos legales y otros requisitos. Tenemos que considerar que la legislación ambiental exige una cantidad de documentación, incluso en ocasiones formularios específicos para poder hacer ciertos reportes, sobre todo cuando estamos hablando, por ejemplo, de reportes de residuos peligrosos. La complejidad de los procesos y sus interacciones. Entre mayor cantidad de interacciones haya dentro de los procesos, pues probablemente vayamos a necesitar, por supuesto, información documentada más ágil y que se intercambie dentro de todos esos procesos. Las competencias de las personas que realizan trabajo bajo el control de la organización. En este caso, incluso debemos reconocer si las personas tienen, por ejemplo, habilidades de lectura. Esto parece muy simple, pero a veces yo me encuentro, por ejemplo, no sé, con procedimientos de control operacional que tienen 150 páginas. ¿Bien? Pregunto, ¿cuántas personas se han leído esos 150 páginas? Probablemente ninguna o muy poca. Entonces, en este caso, valernos de diagramas, de flujogramas, de incluso infografías, eso nos da mucha potencia, sobre todo en la importancia que se le da a la información. ¿Bien? Para el control de la información documentada, dice que al crear y actualizar la información documentada, la organización debe asegurarse de que lo siguiente sea apropiado. Lo primero, que la información y la descripción, por ejemplo, título, fecha, autor, número de referencia. Esto, mucha atención con esto, porque hay veces que nos dicen, ah, no, es que la información documentada pues está dentro de unas carpetas y hay una serie de procedimientos, procesos y política. Vale, eso está muy bien, pero ¿cómo yo diferencio uno del otro? ¿En qué fecha se emitió? ¿Cuándo se debe hacer la revisión de esto? ¿Quién fue el que lo elaboró? Es muy importante saber quién lo elaboró porque esto también implica que se le pueden hacer consultas o solicitudes de nuevas elaboraciones, por ejemplo. Los números de referencia es a lo que se refiere, por ejemplo, antiguamente decíamos que eran los códigos. Hay muchas organizaciones que no les gusta trabajar con código y de hecho la norma lo quitó del requisito de que debe tener un código en la información documentada. No obstante, la codificación da una ventaja importantísima porque te da una noción de orden. ¿Bien? Entonces, bueno, la codificación ahí como números de referencia es importante que la tengamos como parte de la identificación y descripción. Formato, por ejemplo, idioma, versión del software, gráfico y medio de soporte, por ejemplo, papel o electrónico. En este caso, nosotros estamos apostando netamente a que se trabaje con información digital. De hecho, con Cantan apostamos a que sea paperless todo el sistema de gestión ambiental. Bien, eso tiene otras consecuencias que también tenemos que considerar, pero bueno, eso ya va a formar parte de los controles operacionales que tenga la organización, en este caso, por ejemplo, con el uso y consumo de energía. La revisión y aprobación con respecto a la conveniencia de adecuación. Esa revisión y aprobación tiene que hacerse con cierta frecuencia. Esa cierta frecuencia normalmente se establece una vez al año. No obstante, va a depender mucho de la dinámica que tiene cada organización y, por supuesto, de los cambios que hayan existido. La organización documentada requerida para el sistema de gestión ambiental y por esta norma internacional se debe controlar para asegurarse de que está disponible y sea idónea para su uso donde y cuando lo necesite. En el caso de Cantan, por ejemplo, vamos a tener la posibilidad de utilizar esa información documentada en los distintos puntos de uso, vale la redundancia, donde siempre y cuando tengamos internet, por ejemplo.
esté protegida adecuadamente, por ejemplo, contra pérdida de confidencialidad, uso inadecuado o pérdida de integridad. Bien, en este caso, esa protección tiene que ver con los permisos que tenemos, por ejemplo, para editar, borrar, cambiar o compartir la información documentada. Con Cantan, esa distribución de permisos es muy potente. Para el control de la información documentada, la organización debe abordar las siguientes actividades según corresponda. La primera, distribución, acceso, recuperación y uso. ¿Sí? En este caso estamos hablando que esta distribución puede ser interna o externa. Recordemos que forma parte de la comunicación del sistema de gestión. Acceso, estamos hablando de quién tiene acceso a qué. La recuperación es que tenga la posibilidad de encontrarlo rápidamente, esto bien sea por el código y los medios de almacenamiento que estos tienen. Y uso es que al final las personas reconozcan qué contenido tiene esa información documentada porque debe estar apta para su uso. Almacenamiento, preservación, incluida la preservación de la legibilidad. Esto es muy importante porque le da una noción de orden y ubicación a toda la información dentro de la organización. Una de las metodologías que utilizamos es, por ejemplo, que el directorio del sistema de gestión ambiental sea igual al requisito de la norma, o como lo tenemos en Cantan, por medio del enfoque a procesos. El control de los cambios de las distintas versiones de los distintos requisitos, como tenemos que estarlos revisando cada cierto tiempo, al menos una vez al año para algunas organizaciones, otras las hacen cada 2, cada 3 años, eso va a depender, como les dije, de la dinámica de la organización. Entonces, en este caso, esos cambios tienen que ser controlados y conservación y disposición. Esa conservación y disposición está relacionada con en cuánto tiempo vamos a mantener la información documentada, cuánto tiempo, eso refiere a número de años, 5, 10, 15 años, 20 años. Esto va a depender mucho, por ejemplo, de los requisitos legales y reglamentarios a los cuales está expuesto la organización, además de lo que son las garantías que emite ciertas organizaciones. Bien, es decir, nosotros no podemos estar destruyendo el histórico, por ejemplo, de hace 2 años, porque a lo mejor en los requisitos legales nos dicen que debemos conservar información sobre los pasivos ambientales por durante 7 años, por ejemplo. Dice que la información documentada de origen externo que la organización determina como necesaria para la planificación y operación del sistema de gestión ambiental se debe determinar según sea apropiado y controlar. Esa información externa del sistema de gestión se refiere, por ejemplo, a los manuales, MSDS u hojas de seguridad, de las sustancias con las que trabaja la organización. Hay que considerar que esos MDS tienen una estructura de un documento internacional emitido por la NFPA y que al final ahí también encontramos requisitos para lo que es la respuesta ante emergencias, tanto de seguridad y salud en el trabajo como de gestión ambiental. Dice que el acceso puede implicar una decisión en relación al permiso, solamente para consultas de la información documentada o al permiso y autoridad para consultar y modificar la información documentada. Este tema de los permisos, cuando se está trabajando con un documentador normal, como puede ser el directorio que tengan dentro de sus ordenadores, o incluso en las carpetas en físico, pues es muy difícil establecer esas permisologías y demostrarlas. En Cantar veremos que es muy rápido poder establecerlas. Bien, vamos a hacer una lectura rápida de lo que son este caso práctico para ir inmediatamente a la demo. Muy bien. Dice que Sony es una compañía multinacional que opera en varios sectores de la industria, incluyendo la electrónica de consumo, entretenimiento, música, juegos, servicios financieros y más. La empresa tiene una sede en Tokio, o su sede en Tokio, Japón,
y cuenta con filiales y operaciones en todo el mundo. Esto es muy importante para una información documentada que debemos mantener, que es, en todo caso, el alcance, ¿vale? Y también la política, por supuesto. La operación de Sony es muy diversa, pero pero se puede describir de una manera general como producción, distribución y venta de una amplia gama de productos y servicios por ejemplo, el sector electrónica y consumo, que tiene Sony un reconocimiento de la producción de televisores, cámaras, smartphones, consolas de juego y otros dispositivos. Muy importante reconocer cuáles son los productos y servicios que suministra la organización. En este caso estamos hablando de productos, porque alrededor de esto es que nosotros debemos reconocer cuáles son los procesos para su ejecución y, por supuesto, los aspectos de impacto ambiental. Bien. La compañía también es un importante proveedor de componentes electrónicos y tecnología para otras empresas. Sony se convierte en ocasiones en proveedor de su propia competencia. Sobre todo es proveedor de competencias que son otros desarrolladores de la parte de entretenimiento. En el sector de entretenimiento, Sony es propietaria de estudios de cine y televisión. Hay que considerar que esto también tiene sus impactos ambientales significativos. Sellos discográficos y compañías de música en todo el mundo. Y también es propietaria de una de las principales plataformas de streaming, que es la de música, que es Spotify. ¿Vale? El sector de servicios financieros, o en el sector de servicios financieros, Sony ofrece servicios bancarios y algunos a través de la filial Sony Financial Holding. Tenemos un holding, o Sony cuenta con un holding que establece requisitos de servicios financieros y en consecuencia, pues, una porción de la organización está en un sector altamente regulado. Por ello, por ejemplo, tendríamos que tener mucho énfasis también en la toma de conciencia por esas regulaciones a las cuales está expuesta. En los términos de operaciones de fabricación, Sony tiene plantas de producción en todo el mundo, incluyendo Japón, China, Tailandia y Malasia. La empresa también tiene fuerte presencia en el mercado de proveedores de componentes electrónicos, con fábricas de semiconductores y otros componentes en el mundo. En este caso, como le dije, ya estaríamos hablando de esos clientes que son a veces competencia y que, por ejemplo, en el caso de la perspectiva del ciclo de vida, Sony tiene que tenerlo muy claro porque al final, por ejemplo, la disposición que hagan sobre el producto final, en el cual ellos fueron proveedores, tienen una responsabilidad según requisitos legales en Europa. En general, la operación de Sony es compleja y diversa, pero se puede resumir como producción, distribución y venta de productos y servicios electrónicos de entretenimiento y financiero en todo el mundo. La empresa ha logrado un éxito significativo a lo largo de los años al innovar constantemente y ofrecer productos y servicios de alta calidad que satisfacen las necesidades de sus consumidores. La implementación de la norma ISO 14001 en Sony ha permitido que la empresa establezca un marco sólido de gestión ambiental en todas sus operaciones. A través de esta norma, Sony ha mejorado los procesos de fabricación, haciéndolos más eficientes. Si lo han mejorado, por ejemplo, dentro de la información documentada, pues cómo ha sido mejor. Por ejemplo, con menor consumo de energía, con el menor consumo de insumos, ¿bien? Con menor consumo de agua o menores emisiones. ¿Qué tan eficiente? Por lo tanto, esa información documentada se debe conservar. Reducción del impacto ambiental, pues tenemos que conocer el impacto ambiental antes y después de la implementación de la 14001. La minimización del consumo de energía y recursos. En este caso está directamente relacionada con el uso y consumo de energía, el cual también tiene unos registros. Bien, y la reducción de la emisión de los gases de efecto invernadero. En este caso, pues reconocer cuáles son esos gases por medio de una caracterización, establecer
por ejemplo, las medidas de control sobre ello y el procedimiento que nos va a permitir hacer una medición de los gases de efecto invernadero o en este caso, la emisión de los gases de efecto invernadero. Minimiza la generación de residuos. Igual, tenemos que conservar información documentada relacionada, por ejemplo, a los residuos antes y después de la implementación del sistema de gestión ambiental y promueve la reutilización y reciclaje de materiales. Esto evoca directamente si está haciendo una promoción, pues esa promoción tiene que impactar la comunicación interna y externa porque la está promoviendo. Muy bien. Hasta acá lo que es la teoría. Ahora vamos rápidamente a la práctica. Voy a quitar mi pantalla para que vayamos a Kantan. Bien. Y aquí estamos en la página de Kantan Software. Le recomendamos que la visiten, puesto que tienen el acceso a la automatización de su sistema de gestión durante 14 días, donde pueden utilizar a Kantan en todas sus aplicaciones. Bien. En este caso, pues recordar que tenemos soluciones tanto en 9001 como en 14001, como 45001 y 27001. Bien. Todos estos pues están avalados por un diplomado cada una, el cual como diplomado pues tiene el componente de transformación digital. Es decir, en este caso, esas dos organizaciones tienen una relación importante. Bien, vamos entonces a lo que es Kantan. En este caso, Kantan funciona como un SaaS o software como un servicio, ¿vale? Muy importante que reconozcamos eso porque eso nos va a permitir a nosotros aprovechar de forma importante lo que son los recursos de la organización. Estamos hablando del soporte 7, ¿verdad? Entonces aquí nos encontramos, fíjense, calibración, infraestructura y matriz de comunicación. Bien. En cuanto a la capacitación que tenemos dentro de Kantan, pues tenemos primero que nada un flujo que nos permite generar lo que son la implementación de las distintas acciones de formación. Esas acciones de formación se planifican desde el principio, por ejemplo, para determinar quién va a ser el proveedor y las acciones de formación específicas. Bien, aquí está la planificación en la cual se le dice a qué proceso, qué es lo que va a, en qué es lo que se va a formar. En este caso, está relacionada, a ver, con el sistema de gestión 14001 y también el 27001. ¿Vale? Voy a entrar dentro del registro y fíjense cómo tener la prioridad para poder ejecutar esa acción de formación, si es deseable, importante o urgente. Bien. El tipo de formación, si va a ser un curso, ya, un momento, voy a darle un poco más acá abajo para que lo podamos ver. Bien, estamos hablando de si es urgente, si va a ser un curso, una charla, un entretenimiento. Fíjense que aquí, entrenamiento, aquí están todas las acciones o una gran cantidad de fuentes de acciones para mejorar la competencia. Bien, la duración, si es virtual, quiénes son los que están participando. En este caso, nosotros tenemos que verificar quién es el proveedor y si ese proveedor está homologado para prestar esos servicios. Luego hay un proceso de aprobación. Ese proceso de aprobación nos permite reconocer, por ejemplo, si existe más de un oferente, cuál es el oferente beneficiado y por qué. Esto genera también lo que es transparencia en el sistema de gestión ambiental. Y luego está una convocatoria en la cual se le asigna a cada una de las personas la realización de esas horas de capacitación. Y si, por ejemplo, esta persona ejecuta la acción de formación, encontramos con con el siguiente detalle, que yo puedo subir, por ejemplo, aquí y realizar un comentario y decir que esta fue ejecutada y dejar una evidencia. Esa evidencia podría ser, por ejemplo, un examen, una evaluación o una evaluación de un proyecto, qué sé yo.
Ese podría ser este. Y estoy tomando una de ejemplo cualquiera. Bien. Asistió a declaración de la conformidad. Declaro que asistí y tengo conocimiento contenido dentro de la formación y me comprometo a seguir reconociendo o las recomendaciones, procedimientos y verificación de este mismo. Esto es para poder ir dejando evidencia que las personas están conscientes de la importancia de esa competencia, y aquí también tenemos la posibilidad de que generen opiniones si es que las tienen. Y finalmente, al darle cerrado, pues ahí se registra, eso pasa de gris a verde. Por este lado vimos que eran grises. Bien, ahora está verde y vamos avanzando en cuanto a la capacitación. Este tema de capacitación, pues vamos a poder, por ejemplo, superarlo si lo ejecutamos todo. Pues él ya va estableciendo los criterios para poder definir si el mismo es eficaz o no. En cuanto a los soportes, también lo que tenemos es la infraestructura. Lo que es la infraestructura, nosotros tenemos que darle mantenimiento para poder asegurar su eficiencia, para poder asegurar su disponibilidad y, por supuesto, que esta no vaya a convertirse en un efecto negativo para el medio ambiente, dado el hecho de que se utilicen recursos en exceso o se generen emisiones o impactos ambientales. Bien, en este caso se identifica la infraestructura. En esa identificación de la infraestructura se puede hacer por medio de unas listas que tiene la infraestructura, y esas listas pues ya van a tener caracterizados todos esos componentes. Por ejemplo, estamos hablando de un componente de infraestructura, y luego están los planes de acciones para lograr hacer el mantenimiento o el seguimiento que tenemos sobre esa infraestructura. Este caso, para poder levantar información de ese desempeño y poder venir y, por ejemplo, si hicimos el mantenimiento correctivo eh, para un componente, aquí le vamos a dar eficaz, o que tenemos la evidencia. Esa evidencia la vamos a llamar evidencia, y esta pasa a cerrada. A darle ejecutada, pues ahí ya tenemos, o cerrada, pasa de gris a verde, y vamos avanzando en cuanto a lo que es el mantenimiento de la infraestructura, cuyo implicación en la gestión ambiental es muy alta. Bien. En cuanto a lo que es la matriz de comunicaciones, pues este sistema lo que se trae es una matriz de comunicaciones con la respuesta de qué, quién, cuándo, cómo y dónde se hace la comunicación. Y eso nos va a permitir conservar información documentada desde una transformación digital, desde una herramienta de transformación digital como es Kantan. Entonces, aquí yo, por ejemplo, puedo comenzar dónde estoy haciendo o desde dónde estoy haciendo el plan de comunicación, la fecha de elaboración, el sistema de gestión en cuestión, las directrices de la comunicación, en este caso, bajo qué parámetros vamos a estar haciendo la comunicación, si es top-down o es down-up, ¿vale? O es bidireccional. Y aquí están las diferentes preguntas que nos permiten dar respuesta a la norma, y una vez que lo llenemos allí, pues vamos a tener un plan de comunicación que al ejecutarse van a realizar las comunicaciones internas y externas. ¿Sí? Bueno, ahí me está pidiendo que haga una descripción de esas directrices de comunicación, y no me va a dejar pasar hasta que nos la llenemos. Bien, como el tiempo es oro, pues vamos con el siguiente componente, que es el gestor documental. Con este damos respuesta a 7.5. El 7.5 está relacionado directamente con los documentos del sistema de gestión. Fíjense cómo nosotros por aquí podemos ver la política ambiental. Esa política ambiental podemos ver quién la elaboró, quién la revisó, quién la aprobó desde el sistema de gestión. Esto pasa por un flujo de trabajo. Ese workflow le va a permitir al sistema repetir una y otra vez cuáles son los parámetros que tiene para revisar y aprobar el documento. Por ejemplo,
esta política ahora mismo está en revisión de la vigencia. Bien, esa revisión de la vigencia que partió desde el 9 de marzo del 2023, la voy a hacer yo como elaborador de documentos. ¿Continúa la vigencia? Sí. Comentarios de vigencia. En este caso es la actualización del 2023. Continuar. Esto le va a mandar un mensaje al siguiente responsable. El sistema va a saber quién va a ser el responsable de la revisión de los diferentes documentos o tipos de documentos que tenemos dentro de la organización por un sistema de permisos que tiene por acá. Bien. En este caso, bueno, en este caso está relacionado con estos workflow y aquí tiene unos permisos. Y estos permisos los va a reconocer el sistema para poder darle acceso o restringir el acceso a quien no tenga esos permisos. Bien. Vamos al siguiente componente. Entonces, bueno, esta herramienta nos permite también hacer, por ejemplo, ediciones del documento, si tú ya haces permiso para ello, descargarlo. Podemos generar histórico, por ejemplo, si este documento ha pasado por más de una edición, aquí lo vamos a ver, en este caso se encuentra en eh, eh, en la primera edición, ¿vale? Evidentemente va a cambiar cuando nosotros le demos una una nueva opción de cambio o de revisiones. ¿Bien? Nos va a permitir, por ejemplo, eliminar logs. Esto es muy importante, lo que es el audit log, la forma de poder hacerle seguimiento a las diferentes documentaciones para poder saber si, por ejemplo, es una información que ha leído nuestro equipo de trabajo. En el caso de las políticas, eso es así. Debemos verificar que hayan leído la política. Eso forma parte de la responsabilidad de las personas. Bien. En cuanto a el gestor documental, también tenemos la posibilidad de hacer, por ejemplo, si me meto en este documento, nos permite hacer revisiones, por ejemplo, de imprimirla, eh, hacer una lista de distribución para que le llegue a la persona responsable de ese documento y que en definitiva nosotros cuando ya hagamos el envío podamos imprimirlo y poder dejar evidencia de la distribución de ciertos documentos. Y finalmente lo que podemos hacer aquí dentro de los documentos es reconocer que existe fíjense como aquí hay una forma de guardar la información. Bien, vamos a esperar ahí un momento. Bien, aquí nos encontramos con que la organización puede generar documentos de carácter interno o también vamos a ver cómo se puede generar un documento de carácter externo. Si un documento externo del sistema de gestión, lo vamos a ver aquí y nos va a permitir subir los documentos por medio de unos ficheros que están acá. Esos ficheros los puedo ir y buscar para que luego pase por unos datos que es el título y un comentario de la versión en la que nos encontremos. Esto normalmente lo hacemos por la actualización de la información que viene desde comunicaciones externas, como pueden ser contratos, manuales, MSDS, bueno, requisitos legales, etcétera. Bien, hasta aquí mi presentación. Me gustaría saber si tienen preguntas, dudas o consultas y con mucho gusto la estaremos atendiendo. Perfecto, Gilbert. Muchísimas gracias. Voy a confirmar si ha surgido alguna pregunta. Si no, pues finalizamos. Vale, sí, mira, pregunta Suseli. ¿Se puede validar quién ve los documentos y cuánto tiempo los consulta? Se puede validar quién ve los documentos. Vamos a ver cómo esto se hace. Voy a ponerme la cámara para que me puedan acercar. Vamos a ver. Voy a meterme en un documento, por ejemplo, un procedimiento. Bien, si es que tenemos alguno, me voy a meter en el gestor documental general. ¿Vale? Aquí me voy a meter en este documento del alcance.
Aquí tenemos un log. Bien. Vamos a esperar. Bien, entonces fíjense, aquí yo puedo ver exactamente el documento, en qué momento entró, la hora de entrada y qué hizo con él. Bien, en cuanto al tiempo que lo consulta, no tenemos ese campo de primero, pero se podría parametrizar por acá, de manera que podamos colocar el tiempo de duración de los logs. Aquí este es el elemento que yo puedo ir incorporando nuevos componentes esto es lo que es la vista, ¿bien? Entonces, bueno, aquí tenemos todos los elementos de vista y puedo incorporar un componente del tiempo de duración, ¿bien? Otra pregunta más. ¿Toda la organización puede tener acceso a la consulta? A ver, eso va a depender mucho de las necesidades que tengan de la consulta. No obstante, lo ideal para que todos los que tengan necesidad de hacer consulta de la documentación, estos la puedan ver desde aquí. Vamos a ver, voy a ir otra vez con el documento. Voy a ir aquí hasta lo que son las listas de distribución. Y yo puedo hacer una lista de distribución desde aquí y que las personas que no tengan acceso al sistema la puedan ver. De hecho, dependiendo del documento, pues si el mismo se ha distribuido, él va a tener un log de consulta para yo poder saber si, por ejemplo, a quien yo le distribuí ese documento, lo ha leído o no. Por ejemplo, le distribuí a este agente externo y no lo ha consultado todavía. Entonces, sí, se puede acceder a la información siempre y cuando pase por la distribución, pero hay que considerar que para poder acceder a información controlada es dentro del sistema. Esta es simplemente una distribución para que, para que tenga conocimiento, si es que no tienen, no tienen usuario. Bien, perfecto. Pues ya con esta última pregunta finalizamos. Si quieres decir algo antes de terminar, Gilbert. Claro que sí. Muchas gracias por su atención. La verdad es que el hecho de que estén preocupados por conocer estas herramientas digitales, pues deja evidencia de que están comprometidos con el medio ambiente. Eh, Cuando estaba haciendo la exposición, pues no queremos, no estamos interesados en que esta gestión sea happy flower, que sea simplemente de apariencia, ni greenwashing, o sea, lo que nosotros queremos es que haya una gestión real y hemos diseñado esta herramienta para su uso y disfrute y que puedan mejorar la gestión y que no nos estemos preocupando sobre todo en control de documentos, en quién hace qué, en cuáles son, por ejemplo, los compromisos que tienen determinadas personas. Eso voy a hacer eh, una mirada más, que esto también me resulta muy interesante. Yo me voy a meter en mi perfil dentro del sistema y podemos ver cosas como esta. Por ejemplo, este es mi perfil dentro del sistema. Podemos ver educación, formación, experiencia y también si yo me meto ya dentro de este usuario, cuando yo voy a editar a la persona, pues yo puedo ver, por ejemplo, qué formación, qué funciones tiene dentro de la organización, qué currículo tiene esta persona. Podemos ver, por ejemplo, detalle de dónde se encuentra. Esa carpeta de las personas es muy importante y yo puedo ver, por ejemplo, si tiene alguna relación en cuanto a la gestión ambiental, si que tiene compromiso en la gestión ambiental, por ejemplo, en gestión de residuos y en este caso tiene acciones específicas de toma de conciencia. Entonces yo puedo ver el compromiso que tiene cada uno dentro de la organización y eso de verdad le da lo dicho, le da mucha potencia, le da mucha practicidad al uso de esta plataforma
para que podamos finalmente contribuir en verdadera dimensión y con evidencia en la reducción de nuestros impactos ambientales, independientemente cuál sea la motivación que tengamos, si es para poder conservar los recursos naturales o para poder mitigar lo que es el efecto que tiene el ser humano sobre el medio ambiente, que puede estar en la huella hídrica, en la huella de carbono, todo esto se puede apoyar a través de este tipo de herramientas, además que una herramienta avanzada y que nos va a permitir lo que es la transformación digital de los sistemas de gestión. Agradecido por su atención, nos vemos en próxima oportunidad. Recuerden, siempre los jueves a esta hora vamos a estar hablando sobre este y otros temas. Vamos a seguir con la campaña de gestión ambiental. Nos quedan todavía cuatro campañas, cuatro eventos de esta campaña que van a ser muy, muy interesantes porque vamos a ir profundizando sobre los sistemas de gestión ambiental. Muchas gracias.